amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana la coyuntura ha sido la tercera ola de COVID en la Ciudad de México, que no se había querido reconocer por parte del gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, asegura que todo está normal. Sin embargo, a 48 días después de que inició la tercera ola de contagios ocasionados por el COVID-19, la Ciudad de México nuevamente se encuentra en riesgo debido a una crisis hospitalaria. La Ciudad de México hace aproximadamente mes y medio contaba con una disponibilidad general del 85% en camas de hospitalización. Sin embargo, ahora el sistema de información de la red IRAG informó que actualmente esta disponibilidad disminuyó al 35.63%. Esto quiere decir que el índice de camas ocupadas en la CDMX se encuentra a 0.63 décimas de llegar al 65%. Imaginen la tragedia, ya estamos llegando a lo que se vivió en la segunda ola, que fue de terror, y de eso es de lo que queremos polemizar el día de hoy, porque lo que queremos plantear, discutir es si fracasó la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum en el manejo de la pandemia. ¿Y por qué hacemos ya este análisis? Porque la jefa de gobierno ha dejado claro que para ella el semáforo epidemiológico ya no sirve de nada. Por ello todos en la ciudad pueden andar libremente a pesar de que estemos en un semáforo naranja, pero todas las actividades comerciales se mantienen abiertas como si se tratara de un semáforo verde. De eso queremos polemizar y vamos a empezar con Arturo Páramo. Hola, ¿qué tal? Para hablar acerca de cómo esta semana, este fin de semana, se concretó lo que ya desde hace tiempo habíamos dicho, que en vista de la gran actividad que había en la Ciudad de México, pues se vislumbraba que hubiera un repunte en el número de contagios y un repunte en el número de hospitalizados por COVID-19. Sucedió así. La Ciudad de México está nuevamente en semáforo naranja, más cerca del rojo que del verde, evidentemente, y la Ciudad de México entra en una nueva fase de cuidados de emergencia ante el avance del coronavirus. De entrada, el gobierno de la ciudad durante un mes cancela todas las visitas, las supervisiones, las diligencias que tenían funcionarios del gobierno para realizar en diversos ámbitos. No significa que se cierre la actividad del gobierno, simplemente no se van a realizar visitas a donde se tenían programadas realizar para evitar los contagios de COVID-19. La Ciudad de México no entra en una fase abierta de restricción de la actividad o de la movilidad. Eso no volverá a ocurrir toda vez que el gobierno sabe del alto impacto que tendría una medida de esta en la economía de la capital. Lo que sí se observa es que la gente está acudiendo a vacunarse, acudiendo en mayor número, ya es masivo la asistencia a los centros para hacerse la prueba de COVID-19, los centros que están ubicados en explanadas delegacionales, en algunos otros lugares, para aplicarse la prueba para determinar si se tiene o no la enfermedad. Eso ha crecido de una manera también exponencial. Ya hay hospitales donde se registra una saturación, no solamente de hospitales del gobierno de la Ciudad de México, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE. Ya se está planeando también volver a la reconversión de hospitales para atender a la gente que padece de COVID. En fin, todo esto se da porque no se observaron las medidas de sana distancia, de higiene en la Ciudad de México. La verdad es que a mucha gente no le interesó, no se cuidaron, y pues ahí está lo que se había advertido en este espacio, pues está sucediendo. Así sucede, y la verdad es que la Ciudad de México entra en una fase muy interesante para ver cómo se reduce este número de contagios gracias a la vacunación o no, y cómo la gente asume una vez más esta etapa del repunte de la pandemia en la Ciudad de México. Hay que estar pendientes de que no se incremente el número de fallecidos, lo cual sería
mucho más lamentable todavía. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. CDMX, sin duda un tema muy complejo. Ya advertíamos que el gobierno de la ciudad no estaba tomando una estrategia adecuada, sin embargo ellos consideran que van por buen camino, pese a que la Ciudad de México ya se acerca a las 50,000 muertes por COVID. Está la Ciudad de México a punto de llegar incluso a los 60,000 muertos, que era el escenario catastrófico de Hugo López-Gatell para toda la pandemia en todo México. Imaginemos nada más el impacto de esa cifra. Se acerca la ciudad a los 50,000 muertos y el gobierno dice que su estrategia va bien y que así debe de continuar con la reactivación económica pese a las vidas que tengan que costar. Pero ahora vamos a escuchar la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Hola Luis, amigos de Capital CDMX. Pues totalmente, creo que no hay que pensarlo mucho para darse cuenta que la estrategia que estableció el gobierno federal y que siguió la jefa de gobierno desde Palacio, muy a pie puntilla las instrucciones de su líder, pues fue un fracaso. Claro que fue un fracaso. Fue un fracaso porque nunca se ciñó a los parámetros epidemiológicos ni tampoco a los problemas de salud de la capital para poder establecer un semáforo. Ella solamente atendió instrucciones y ahí están las consecuencias. Se está en esta tercera ola nuevamente destacando la Ciudad de México por el número de contagios y el número de muertes que se han dado por el COVID-19. Es una pena que tengamos un administrador al frente del gobierno de esta ciudad. No podemos esperar que haya una decisión sensata desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Es una tristeza y lamentablemente pues tenemos que llorar a muchos muertos que se fueron y que quizá a lo mejor pudieron haber salvado la vida de no haber sido por esa estrategia tan absurda que siguió el gobierno de la capital en materia de COVID-19. Agosto va a ser un mes difícil. Vamos a ver a jóvenes enfermando y con la necedad del gobierno federal y por supuesto que lo va a hacer la jefa de gobierno de que se regresa a clases, vamos a ver a muchos jóvenes enfermando y quizá a lo mejor no mueran, pero me parece una insensatez, una conducta completamente inhumana, los que se dicen humanistas, el aplicar una política de esa manera para atender una pandemia. Tampoco es que regresemos al confinamiento al 1000%, pero creo que se debería tener una señal desde el gobierno de la ciudad de que de verdad tenemos a alguien que está viendo por nuestra salud y no solamente a una recluta que atiende todo lo que le dice su patrón desde Palacio Nacional. Es una pena y sí fue un fracaso, Luis, la estrategia de la atención a COVID-19 aquí en la capital mexicana. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Al principio de la pandemia se decía que Claudia Sheinbaum no tenía la estrategia correcta, aunque empezó a tomar decisiones que sí eran favorables, como el de instalar kioscos para hacer pruebas COVID, el de promover el uso del cubrebocas. Hubo un momento como que se reivindicó Claudia Sheinbaum en el manejo de la pandemia, pero parece que, como dices, empieza a seguir los pasos de su mentor Andrés Manuel López Obrador, se desapega de lo que es la realidad de la Ciudad de México y ahí parece que todo se viene abajo. Ahora vemos que efectivamente puede haber un repunte en las muertes, en las hospitalizaciones, en los contagios, porque muchos minimizan los contagios, pero hay que decirlo que el simple contagio de esta enfermedad representa ya un problema económico para quien padece este mal. Entonces hay una falla por parte de la estrategia y la pregunta es si ya falló, porque muchos dirán, ¿cómo puedes analizar si ya falló o no ha fallado cuando todavía no termina? Sí, es que el gobierno ha decidido prácticamente terminar la pandemia. Para ellos pareciera que la pandemia ya no existe y por eso la reactivación económica sigue. Su apuesta es únicamente la vacunación y con eso pues esperar a ver cuál es el impacto y si se reduce el impacto en muertes en la capital del país por esta pandemia. Por eso incluso tienen en pie el regreso a clases, lo cual ha sido algo muy criticado porque el intento de un programa piloto que se hizo fracasó cuando la pandemia apenas estaba ya iniciando en la tercera ola. Imaginemos ahora que estamos entrando al pico de esta tercera ola, pues el resultado sería fatal. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar la pandemia siempre ha sido de tumbos, ha sido reactiva, no ha sido
una estrategia bien coordinada con el gobierno federal. Han quedado en evidencias las diferencias que existen con Hugo López-Gatell en la toma de decisiones, que aunque Sheinbaum dice que no la van a echar a pelear con el subsecretario de Salud Federal, pues no es necesario que nadie los eche a pelear, ellos se pelean solos. Entonces, pues esa ha sido la característica del manejo de la pandemia en la ciudad, y ahora estamos viendo estos resultados con esta tercera ola de contagios y de hospitalizaciones que ya suma a 2.500 personas este fin de semana. Sumaron ya 2.500 personas hospitalizadas en la capital del país. Cuando estuvimos durante la segunda semana de junio, estuvimos aproximadamente 570, 580 personas hospitalizadas. Eso ocurrió por allá del 7 de junio, cuando estuvimos en semáforo verde, y a partir de ahí comenzó una tendencia a la alza de personas en hospitales que no ha parado, y que según las proyecciones de las autoridades capitalinas va a llegar a su pico más alto con 3.500 personas contagiadas. Ya no estamos lejos de esa proyección, podría ser mayor. Y desgraciadamente pasamos a semáforo naranja, pero pues en los hechos no significa nada. Que la ciudad pase en estas siguientes 2 semanas a semáforo naranja no representará ningún cambio en la actitud de los capitalinos, porque no va a haber otra vez confinamiento, no va a haber cierre de establecimientos mercantiles de ningún tipo, de ningún giro, porque la jefa de gobierno ha dicho que la ciudad no puede soportar otra vez un cierre de actividades, y que ahora la estrategia, así lo dice ella, es vacunar hacia el infinito. Ojalá y eso funcione. Estamos viendo que al menos no está ocurriendo así. El argumento de las autoridades locales es que quienes más se están contagiando en este momento son los jóvenes, personas entre los 18 y los 39 años de edad, y son efectivamente quienes aún no se han vacunado, o a quienes apenas se les ha aplicado el distinto biológico. Y ese es el argumento que utilizan las autoridades para decir que hay un incremento de contagios, sí, pero que es entre población joven que no se ha vacunado. Y entonces el argumento ahí, evidentemente, es que la vacuna permitirá reducir los contagios, y por eso esta tercera ola no será tan grave como las 2 primeras que vivimos en mayo del 2020 y en enero del 2021. Así es como pues nos han traído y nos traen ahora con este cambio de semáforo, pues que los hechos no modificarán ninguna actividad en la capital del país. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Muy atinado lo que dices, no va a cambiar nada. Coincidimos en que la jefa de gobierno va a mantener ya esta política de apertura total de la economía, y es un semáforo prácticamente verde. Ahí es donde vemos cómo la gente no entiende qué hacer, si resguardarse en casa, si salir a exponerse. Hay empleados que quisieran no salir a trabajar, resguardarse, pero el gobierno de la ciudad prácticamente con este semáforo que mantiene con las actividades abiertas, pues obliga a que estos trabajadores tengan que ir a sus centros laborales, porque los patrones dicen: estamos en un semáforo amarillo y no se ha cerrado nada, así que continúa. Poco a poco han intentado ir cerrando como ahora algunos trámites, y eso quizá va a frenar ciertas actividades. Sin embargo, estamos en un semáforo prácticamente verde, porque para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum este semáforo epidemiológico ya es meramente un adorno, y ella es la que decide qué hacer y qué no hacer, y le está apostando únicamente a la vacunación. Todo un tema la vacunación, tendremos que analizarla a detalle y ver sus efectos, pero por lo pronto aquí lo dejamos. Gracias por habernos escuchado en esta polémica de si fracasó o no el manejo de la pandemia por parte de Claudia Sheinbaum, y estamos al pendiente de sus opiniones. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana. Gracias por escucharnos y arrancamos con Arturo Páramo. Para esta semana, evidentemente, el recuento de votos en Xochimilco es algo que hay que tener pues muy en el ojo para ver si hay un cambio en la determinación de quién obtuvo la victoria en esa delegación, en esa alcaldía.
y también esperar cómo se desarrolla la convocatoria para participar en la consulta pues para ver si se toman acciones en contra de funcionarios de administraciones pasadas, la que es promovida por el presidente como la consulta para enjuiciar a expresidentes de la República, que no es solamente eso ni es nada más para expresidentes. La consulta es probable que no tenga el impacto que se espera, que no tenga la participación que se requiere para hacer vinculante el resultado, pero habrá que esperar. Se desarrolla el próximo domingo y habrá que ver cuánto interés despierta entre la población capitalina. De entrada, el partido Morena obviamente está volcado a la promoción de esta consulta, y es una especie de pues nuevo episodio, toda vez que ese partido perdió posiciones en la Ciudad de México en las elecciones pasadas. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal. Sin duda, veremos si se modifica el tablero. Todo parece indicar que Morena retiene la alcaldía de Xochimilco. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, para que nos dé su perspectiva semanal. Bueno, y en cuanto a la perspectiva, lamentablemente vamos a tener que estar atentos, muy atentos de lo que pase en materia de contagios y de la atención en los hospitales aquí en la Ciudad de México. Creo que debemos nosotros como comunicadores prender alertas para poder pues ayudarnos entre nosotros mismos. Sabemos que no contamos con ningún gobierno ni al frente de las alcaldías ni al frente de la Ciudad de México para que puedan atender las emergencias en cuestiones de salud. Hay que estar muy atentos a lo que suceda en esta semana en materia de contagios y también ver cómo cierra la propaganda de una consulta completamente absurda. Desde acá, la invitación a no seguir una necedad para poder llevar a consulta el que si se aplica o no la ley. Si alguien cometió un delito, tiene que ir directamente a ser denunciado ante la fiscalía que corresponda y se le debe de procesar. No se tiene que pensar dos veces, pero bueno, de acá se ha hecho un circo que según esto es una expresión de democracia y lamentablemente son complejos que tiene la gente de este partido en querer ver donde no hay unos ejemplos de ejercicios democráticos. Esto no es un ejercicio democrático, es un capricho porque ni siquiera el presidente, que fue el que la promovió, ni siquiera él está haciendo la pregunta y tampoco va a participar. Es una burla el hecho de que se esté convocando una consulta de esa naturaleza. Así que la invitación a no participar, no hagamos caso a este tipo de distractores que solamente nos quitan de la atención que debemos de tener a nuestras familias para cuidarlas por esta tercera ola de contagios. Y también pues veremos qué es lo que sucede en materia electoral aquí en la Ciudad de México, particularmente con las transiciones que, como vimos ya, el gobierno de la ciudad pues se encaprichó y no va a querer iniciar la transición hasta que ellos vean algo pues cómodo. Y también pues un mal mensaje el que dio Martí Batres, a ver si esta semana se reúne con los alcaldes que no son de su partido, porque ya lo hizo con los que son sus aliados, seguramente para darles línea. Eso es lo que vemos para perspectiva de la próxima semana, mi querido Luis. Gracias, querido Ernesto Osorio, por tu perspectiva semanal. Temas muy importantes a analizar y, como dices, no caigan en ese circo de la consulta, porque la ley se aplica, no se consulta si se va a aplicar. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, para conocer qué nos espera en esta semana. Te comento, bueno, en la perspectiva semanal y hablando efectivamente del COVID y del Programa Nacional de Vacunación, del martes 27 al sábado 31 de julio, toca la vacuna a jóvenes de 18 a 29 años de alcaldías como Benito Juárez, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan. Y del miércoles 28 al domingo 1 de agosto les va a tocar el turno a los jóvenes de la alcaldía Iztacalco. Y bueno, pues mientras se va dando esto, mientras se van tomando las definiciones con este incremento constante de personas hospitalizadas por COVID-19, también comentarte que pues hay otros temas políticos y sociales que se desarrollarán en la ciudad, interesantes, como la apertura de 37 casillas de los distritos 19 y 25 en la alcaldía Xochimilco, que podrían darle un vuelco al resultado de la elección para alcalde en esa demarcación,
quitarle el triunfo a José Carlos Acosta de Morena y dárselo al aliancista del PRIAN o PRIAN-RD o del PRI-PAN-PRD, como se guste llamarlo, Gabriel del Monte. La diferencia de votos entre ellos es de solo 1.8% y la autoridad el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que se abran esas casillas y que haya un recuento de votos de ellas, porque la diferencia de votos entre ambas es muy cerrado y es mayor la diferencia de votos al de la diferencia el de votos nulos. La cantidad de votos nulos en esas 37 casillas es mayor a la diferencia de votos que hay entre Acosta y entre Gabriel del Monte. Entonces, por eso el Tribunal Electoral decidió abrir estas casillas. Veremos qué ocurre, porque eso sucederá en esta semana. Puede haber incluso ahí que los alcaldes opositores sumen uno más a la unión de alcaldes de la Ciudad de México. Va a ser un tema interesante de seguir. También estaremos pendientes de cómo procesan en el Congreso capitalino las iniciativas que ha enviado Claudia Sheinbaum. Una para ampliar a 6 meses la consulta pública sobre el Programa General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, que recordemos iba a ser solo de una semana, del 5 al 12 de agosto, pero pues las autoridades capitalinas reconocen que es muy poco el tiempo para esa consulta y se busca ampliarla a 6 meses. Para ello tiene que haber una reforma constitucional para poder ampliar ese periodo de tiempo, porque estamos ya encima de los tiempos para poder hacer la consulta y que se aprueben ambos programas. El problema es que esa reforma constitucional no se puede dar en el actual periodo de sesiones, en un periodo extraordinario, porque la misma Constitución marca mecanismos de control, y ahí uno de ellos es que una reforma constitucional no se puede dar en el mismo periodo que se presentó. Tendría que presentarse en un periodo extraordinario y aprobarse en otro periodo extraordinario de sesiones antes de que concluya esta legislatura, que termina trabajos el 31 de agosto, o en su caso esperar hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Va a estar complicado. También veremos cómo resuelven los diputados locales el tema del presupuesto participativo. Ahí la jefa de gobierno también envió una iniciativa al Congreso de la ciudad para que los alcaldes puedan echar mano de más de 2,000 millones de pesos de los presupuestos participativos de 2020 y de 2021, si no se pudieran ejercer, para que sean utilizados en otros temas de desarrollo social dentro de las demarcaciones. También comentarte que, pues bueno, según los tiempos de la propia jefa de gobierno, en esta última semana de julio estaría inaugurando la misma mandataria el cablebús línea 2, que se edificó para conectar la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa con el CETRAM de Constitución de 1917. Ahí la empresa constructora fue un consorcio encabezado por Leitner. Es una empresa que, bueno, ahí ya hemos publicado información al respecto. Dio mantenimiento y rehabilitó un teleférico en el norte de Italia, donde desgraciadamente a finales de mayo hubo una tragedia que provocó la muerte de todos los pasajeros que iban en uno de estos teleféricos, entre ellos varios menores de edad. Fue un tema que conmocionó mucho a la sociedad italiana, que alcanzó a conmocionar a toda esta región de Europa. Y pues Leitner quedó en el ojo del huracán allá en Europa, porque pues al parecer hizo un mal trabajo en la rehabilitación de aquel teleférico, y ahora aquí en la Ciudad de México fue el encargado de construir el cablebús línea 2. Veremos qué puede decirnos la jefa de gobierno sobre este tema una vez que se inaugure dicho medio de transporte. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Una semana muy cargada en información. Estaremos al tanto de lo que suceda. Les informamos también que iniciamos en Capital CDMX un buen y valioso programa de suscripciones para que nos puedan leer, obteniendo ciertas ventajas al ser un suscriptor de Capital CDMX, y los invitamos a que lo revisen en capital-cdmx.org.
Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org. Y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo, para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.